Iniciamos este deep dive viajando a las creencias de los antiguos vascones, un pueblo prerromano aquí en la península ibérica. ¿Cómo era su mundo espiritual? Antes y durante la romanización, claro. Es que es un reto, ¿eh? Sí. Tenemos delante un estudio que compara sus creencias con las de sus vecinos, apoyándose mucho en hallazgos como, los altares votivos. Eso es. La misión es entender qué hacía única su fe. Exacto, porque reconstruir estas religiones antiguas sin textos propios es complicado. Nos basamos en arqueología, inscripciones latinas. Que a veces ayudan. Sí, a veces, con suerte, nombran dioses locales. Pero el foco aquí es intentar aislar qué era lo distintivo de los vascones en ese panorama. Vale, pues vamos a ello. Lo primero que llama la atención son los nombres de sus dioses. Suenan diferentes. Sí. La RAE, por ejemplo, podría venir de larre, pastizal en euskera antiguo, quizás. Podría ser, sí. O Selaitse, quizás de Zelai, campo. Incluso Itzakurrine, que resuena con chakur, perro, o urde, cerdo, y la kubeji. No son los típicos nombres indoeuropeos. Para nada. Y ahí está una clave fundamental, creo yo. Mientras sus vecinos del sur y oeste, pues los verones, los celtíberos, tenían dioses de raíz indoeuropea. Los lares viales, las matres. Esos mismos. Los dioses vascones, en cambio, parecen surgir de su propia lengua, de ese éuskaro ancestral. Sugiere una conexión muy profunda con la naturaleza local, ¿no? Fuerzas naturales personificadas o... O animales totémicos, quizá. Y fíjate, esta singularidad lingüística en los dioses se comparte con sus vecinos del norte, los aquitanos. Ah, interesante. Al otro lado de los Pirineos. Justo. También tienen dioses con nombres de raíz no indoeuropea, vinculados a su idioma. Y otro detalle curioso que comparten vascones y aquitanos. ¿Cuál? La aparente ausencia del culto a las matres, a las diosas madre. Un culto súper extendido en otras zonas celtas e hispánicas. O sea que ni en territorio vascón ni aquitano se ve mucho. Prácticamente nada. Esto refuerza la idea de un bloque cultural o religioso algo distinto en esta zona. Entonces, estas creencias dejaron huellas físicas. ¿Cómo sabemos de estos dioses aparte de por los nombres? Por la piedra, fundamentalmente. Las aras votivas, esos pequeños altares de piedra dedicados, son nuestra ventana principal. Y a veces no aparece una sola, ¿verdad? Exacto. A veces encontramos varias juntas, como las dedicadas a Selatze y en Barbarín, en Navarra, o las de Losae o Loxae, que están concentradas entre Lerate y Zirautí. Lo que sugiere que no eran ofrendas aisladas, sino lugares de culto específicos, santuarios. Eso parece indicar, sí, santuarios. Y en Aquitania esto es aún más claro. Fíjate. ¿Ah, sí? Sí, mira, hay altares a un dios Erriapo encontrados justo en las canteras romanas de San Seibeat. Quizás un dios protector de los canteros, quién sabe. Tiene sentido. Y luego hay santuarios ya más tardíos, siglos 3 a 5, en plena montaña, dedicados a dioses como Fagus, el haya. Vaya, el árbol. El árbol. Refleja una religiosidad muy arraigada en el paisaje, en la naturaleza, que además pervivió mucho tiempo. Y ahí encajarían bien los dioses vascones, como la RAE, el pastizal, o Selaitse, el campo. Totalmente. Encajan perfectamente en esa visión naturalista. Fascinante. Ahora, la pregunta clave. ¿Quién hacía estas dedicatorias? ¿Eran romanos recién llegados o era la población local manteniendo sus tradiciones, digamos, bajo el barniz romano? Pues aquí es donde entra la onomástica, el estudio de los nombres propios, y nos da pistas muy buenas. A ver. Muchos dedicantes en territorio vascón ya usan la estructura romana de nombres, ¿sabes? Los trianómina o 2 nombres al menos, señal de integración social. Vale, se adaptaban. Pero si rascas un poco la superficie, ves el origen indígena. Aparecen cognomina, o sea, apellidos o apodos como Betunus o Badan. Nombres que no suenan latinos. Exacto, o incluso nombres latinos como Paterna o Flavina, que los investigadores creen que son decnamen. Decnamen, nombres de cobertura. Eso es, nombres latinos que, digamos, cubrían o sustituían un nombre indígena original que ya no se usaba oficialmente. O sea, que adoptaban las formas romanas, los nombres, la estructura social, pero por debajo... la conexión con lo ancestral seguía ahí.
Así parece. Se estima que más de la mitad de los devotos vascones que hemos podido identificar tendrían raíces autóctonas locales. Incluso gente de estratos más bajos, quizás. Sí, incluso libertos. Gente que había sido esclava y conseguía la libertad. Hay un caso de unos coeli que eran libertos y dedicaron un altar a la Cubobegui. Mantenían esas creencias. Qué fuerte. Y si miramos a Aquitania, esta persistencia indígena es todavía más marcada. Casi 2/3 de los dedicantes conservan nombres y estructuras onomásticas puramente aquitanas. Incluso gente de la élite. Incluso. Hay un ejemplo muy claro. Un tal Gaius Valerius Valerianus, un personaje de la élite local, que dedicó un altar a un dios aquitano, Eraos Corrizega. Demuestran la vitalidad de estas creencias locales a pesar de toda la influencia romana. Entonces, resumiendo un poco este viaje, nos encontramos con unos vascones antes y durante la romanización, que parece que cultivaron un sistema de creencias muy suyo. Muy particular, ¿sí? No indoeuropeo, íntimamente ligado a la naturaleza, con lazos fuertes además con sus vecinos aquitanos. Una fe que resistió bastante. Sin duda. Las inscripciones, las piedras, nos dan nombres, lugares, nos dan indicios de quienes creían. Pero claro, solo rozamos la superficie. Nos quedamos con ganas de más. Claro. Y queda una pregunta flotando, algo para darle una vuelta, ¿no? Detrás de esos nombres grabados en piedra, la Rajé, Selaisé, la Cubeji, ¿qué relatos completos? ¿Qué cosmología sobre esas fuerzas naturales, sobre esos animales sagrados, se contaría durante siglos alrededor de esos altares? ¿Qué mitos hemos perdido ya para siempre?